semana y la siguiente, lo que vamos a empezar a trabajar es pensamiento histórico, ya más específico, ¿no? Cómo hacernos preguntas de corte histórico. Eh, Vamos a empezar a introducirnos en ello a través de algunos ejercicios hoy y la próxima semana. También en las lecturas que vamos a hacer para los miércoles vamos a trabajar un poco más esto. Quiero nada más que piensen ahorita, ¿no? Que pensar históricamente es como una especie de hábito, ¿no? Ustedes lo van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera, a través de sus trabajos, sus lecturas, las discusiones fuera y dentro de los salones también. En sí, pensar históricamente no es algo especial, particular, digamos, una habilidad adquirida a lo largo de la carrera y que va a centrar su aproximación a distintos temas que sean de su interés, ¿no? De su particular. Ahorita, en este punto no me interesa tanto darles una aproximación rollo teórico sobre pensar históricamente y prefiero que nos metamos en ello desde la práctica. La primera actividad que quiero que hagamos en ese respecto es que piensen en cualquier situación o alguna cosa sobre la que tengan preguntas muy generales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para mí una pregunta así muy general, ¿no? Que abarca muchísimos temas, que tiene muchísimos ángulos de entrada, podría ser, ¿no? Por poner cualquier cosa. ¿Por qué están reaccionando los gobiernos como lo están haciendo ante el cambio climático, ¿no? Por ejemplo. La semana pasada que alguien mencionaba a esta banda Escape, ¿no? ¿Por qué la música, cuál es la influencia o cuál es la impronta de la música española popular en la latinoamericana popular, ¿no? Es una pregunta también gigantesca, ¿no? Muy grande, muy general. Eh, Son preguntas que tienen, digamos, que, como les decía, tiene muchísimas maneras de responderse, ¿no? Una respuesta inmediata, ¿no? Una respuesta fácil. No es que las preguntas específicas también tengan una respuesta fácil, pero digamos, estas son muy abiertas, quedan abiertas a muchísimas aproximaciones. Por ejemplo, no quiero que ahorita hagamos preguntas de corte, bueno, ¿qué pasó el 7 de septiembre de 1946? ¿No? Ahí es algo muy, muy específico, ¿no? Podemos acotar un tiempo, un tiempo muy corto, ¿no? Podemos acotar un lugar, ¿no? Que pasó el 7 de septiembre de 1946 en Sudáfrica, ¿no? Etcétera. Podemos ver algo así muy, muy específico. Igual, ¿no? Pensando, por ejemplo, en una versión más pequeña de esta pregunta de la música española, música latinoamericana, podemos pensar, bueno, cuál es el impacto, ¿no? De una banda como Escape, ¿no? Que lo mencionaban la semana pasada, cuál es el impacto de una banda como Escape en la música popular en México, ¿no? Ahí ya hay algo más pequeño, es un tema mucho más pequeño que el que teníamos antes, ¿no? Entonces, quiero ahorita que hagamos estas preguntas muy generales, con aproximaciones muy abiertas. Y lo que quiero que hagamos es que, bueno, los voy a organizar en equipos de 4 personas. Lo que quiero es que piensen en estas preguntas, las platiquen con sus compañeros, discutan un poco entre ustedes cómo son esas preguntas, evidentemente generales, si no, lo que tienen que hacer es escoger una. De las preguntas que discutan con sus compañeros, quiero que escojan una por equipo, ¿no? Como siempre, escojan un representante y que ya después regresen a la sala principal. No importa ahorita en este punto cómo hagan el proceso de selección de la pregunta, ¿no? Puede ser porque es la más llamativa, porque es la más interesante, porque es la que a todos nos gusta, no importa cuál sea el proceso de selección, ¿no? Tal vez la que se les hizo la mejor pregunta, etcétera. Ahorita no importa eso, nada más importa que lleguen a una pregunta muy general, a una pregunta general que a todos ustedes les interese o todos ustedes estén de acuerdo en que es una buena pregunta. ¿Tienen alguna duda de cómo va a ser esta actividad? José Daniel, adelante. Es necesario, bueno, ¿se le va a dar continuidad a la pregunta? Es decir, Ah, a partir de ella vamos a hacer investigación o algo así, o únicamente es no, para... no, ahorita es para la clase. Ah, Ya vamos a ver después. Hoy también vamos a hablar sobre sus trabajos, bueno, sobre la primera entrega. Pero ahorita este punto, todo este ejercicio es nada más para la clase. Ahorita no se claven mucho en que, bueno, esto es lo que yo voy a trabajar o algo así. Nada más planteense estas preguntas, discútanlas, pónganse de acuerdo para escoger una y vamos a trabajarlas solo para la clase. Sí las vamos a trabajar ahorita más, pero solo para la clase.
¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo va a ser esta actividad? Viridiana, adelante. La pregunta puede ser de cualquier tema. Sí, cualquier tema, tal cual, lo que quieran. Que les interese, que les sea atractivo, cualquier tema que a ustedes se les ocurra es sujeto de preguntas. Porque ahorita estamos en una aproximación general, ya después vamos a meternos un poco más en estos temas para convertirlas en pensamiento, bueno, más bien en preguntas de corte histórico. Ahorita quiero que hagamos preguntas generales, ¿no? De cualquier cosa, lo que se les ocurra. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, los voy a mandar entonces a equipos. Van a ser equipos de 4. Les voy a entre 5 a 10 minutos. En 10 minutos los equipos. Si tardan menos, pues vuelvan a la sala, no pasa nada. Pero sí les voy a dar máximo 10 minutos. Bueno, ahí van. Hola. Formulamos las preguntas, si les parece, si en unos 3 minutos las compartimos con los demás. Ok. Bueno, parece como sí.
¿Listos? Yo aún no estoy completando la última, pero si quieres, puedes tú comenzar. Vale, vale. Pues yo he generado estas tres, que es por qué el humano se desarrolla en sociedad. Esto es muy de ciencias sociales. Si existe alguna relación o influencia entre el ser humano y los cuerpos celestes. Mm, Bueno, es una pregunta muy a discusión porque está desde la física hasta los horóscopos. ¿Y por qué existe la gravedad? Es una pregunta que aún es una pregunta que aún no está bien definida por la física. O sea, se sabe lo que es y se sabe cómo actúa, pero es una de las fuerzas más raras del universo. Está muy chido lo que propones, pero creo que está muy complicado, ¿no? Ahorita para una actividad de rápido, ¿no? Sí, igual creo que son preguntas muy gruesas en contenido, pero, o sea, viéndolo desde un punto, pues, que nos incumbe en la historia, yo creo que podrían tener respuestas muy interesantes. Ok. ¿Gustan dar alguna otra pregunta? Entiendo. Sí, me parece bien, entonces no la desocupamos. Carol acaba de poner cuáles son los orígenes de la canción La Cucaracha, la cual me agrada. Pues sí me parece bien la pregunta que plantea Carol. ¿Alguien tiene otra idea o para tener otra opción o no sé?
Entonces, ¿con cuál nos quedamos, chicos? Porque ya creo que van a cerrar el de este en un par de minutos. No sé igual si los demás quisieran opinar sobre las demás preguntas. Y también no tengo claro específicamente qué vamos a hacer ahorita. Únicamente vamos a compartir la pregunta con el resto del grupo. A mí me agradó la de la viruela y la de la cucaracha. Igual me agradó la de la cucaracha, sería interesante como ver. Sí, yo pienso lo mismo. Como tiene historia cultural, microhistoria, entonces yo creo que sí, no, estaría chido, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál dejamos? Ya se cierra el grupito. Vale, vale. Pues la de la cucaracha, ya, por mayoría de votos. Carol, ¿podrías exponerla? O bueno, ¿podrías mencionarla? ¿O alguien la gusta mencionar? Va. Pasa Carol entonces. Somos el equipo 4, creo, ¿no? Sí. Va. Gachas. Ya estamos todos de vuelta, sí. Bueno, el siguiente paso ahora, ¿no? Es pasar de esas preguntas generales a preguntas históricas, ¿no? De convertir esas preguntas generales en preguntas de corte histórico o producir preguntas de corte histórico a partir de esas preguntas generales. Por favor, cada representante de equipo ponga en el chat, escriba en el chat la pregunta que escogieron para trabajar ahorita algún ejemplo y después continuar con la actividad. Muy bien, ahorita tenemos tres, cuatro, muy bien. Cinco, bien.
Me faltan 2, sean 7 equipos, me faltan 2 preguntas. Muy bien, ya no me falta una. Muy bien. Miren, justo el equipo de Jesús y el de Jael hicieron, de Jesús Guerrero y de Jael hicieron, ¿ustedes eran parte del mismo equipo? Ah, sí, ustedes eran el mismo equipo. Ok. Entonces todavía me falta una. Ahí vamos, profe, es que se me descompuso mi teclado y yo la iba a escribir, entonces es otro integrante que le escriba ahí. Muy bien. Ahora sí ya están todas. Bueno. Las preguntas están muy buenas, hay unas muy divertidas. Aquí hay un par de preguntas que ya son bastante específicas, ¿no? Recuerden, yo les había pedido que hicieran preguntas muy generales, que tuvieran muchos puntos de entrada, ¿no? Aquí hay un par de preguntas que son muy específicas, que son, ¿con quién hablaba Madero en sus sesiones espiritistas? ¿No? Eso es algo extremadamente específico. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, para convertir, aquí voy a tener que hacer como lo contrario a lo que quería que hiciéramos. Un poco podríamos, por ejemplo, transformar esta pregunta en ¿cómo lo podemos convertir? Es una pregunta muy general. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo... ¿qué es el espiritismo? ¿No? Es una pregunta, ¿no? En lugar de ¿con quién hablaba Madero en sus sesiones espiritistas? Que es algo extremadamente específico, vamos a hacerlo algo muy general, que es ¿qué es el espiritismo? Así, muy simplemente, ¿no? Después tenemos otra pregunta también muy, muy específica, ¿no? Que es ¿qué representó el movimiento Black Power durante las Olimpiadas de México 68? Es una pregunta también extremadamente específica, ¿no? Ahí tenemos ya muy bien delimitado un evento, ¿no? Un quién, un qué, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para convertir esto en una pregunta mucho más general, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los cruces entre movimientos sociales en Estados Unidos y México? ¿No? Así, muy, muy general, muy, muy amplio, para que trabajemos ahorita estas preguntas. Entonces, bueno, ya teniendo eso en mente, quiero agarrar un ejemplo para que vean más o menos qué es lo que quiero que hagamos con este tipo de preguntas ahora. Entonces, voy a agarrar esta última pregunta, la del equipo de Rodrigo. ¿La sociedad ha hecho un manejo correcto de la pandemia? Entonces, bueno, igual es una pregunta muy general, ¿no? Hay muchas maneras de responder esto. ¿Cómo la transformamos en una pregunta histórica? Bueno, ¿no? Pues primero que nada hay que pensar en términos de contextualización, ¿no? De cuándo, quién, dónde, etcétera. Sobre todo en términos de contextualización y una relación hacia el pasado, ¿no? Entonces, para nosotros convertir una pregunta como esta de la sociedad ha hecho un manejo correcto de la pandemia, bueno, pues nos podemos preguntar cómo se han manejado las pandemias en distintas sociedades antes, ¿no? Ahí hay una subpregunta relacionada con este tema que nos arroja una relación hacia el pasado, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué otros contextos, ¿no? Se han dado pandemias, ¿no? Cómo es que han reaccionado las personas y las instituciones frente a esas pandemias, ¿no? Ahí hay otra subpregunta. Por ejemplo, también,
¿cómo definimos un manejo correcto de la pandemia? ¿No? Esto ¿qué implica? ¿No? Implica que hay una tasa de mortandad bajísima, que no hay mortandad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay una pregunta, una subpregunta también, que es, bueno, ¿cómo estamos definiendo correcto? Y en cómo estamos definiendo correcto, pues tenemos que ver casos anteriores, ¿no? Bueno, otro tipo de pandemias, otro tipo de epidemias, ¿cómo se han resuelto? ¿No? Eso se ha considerado como resoluciones correctas, ¿no? Frente a esta situación. Son este tipo de preguntas las que quiero que pensemos, ¿no? Igual ahora pensando, ¿la sociedad se ha hecho un manejo correcto de la pandemia? Bueno, ¿en qué condiciones está nuestra sociedad hoy? ¿No? Si pensamos que esto se refiere a la sociedad hoy mismo, ¿en qué condiciones estamos hoy para manejar algo pandemia, ¿no? Y esas condiciones no son nada más sobre el presente, cuáles son las condiciones también implica pasar por cómo llegamos a esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles han sido las condiciones, ¿no? En general, por ejemplo, que han llevado a que el sistema de salud de la sociedad hoy en México maneje la pandemia como la está manejando, ¿no? ¿Cuáles han sido las condiciones para que, digamos, políticamente la pandemia se esté manejando como se está manejando, ¿no? Entonces, digamos, aquí constantemente hay que arrojar preguntas hacia el pasado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa nos podemos preguntar aquí respecto a esta cuestión? ¿Cómo es que las personas, por ejemplo, ¿no? Ya si nos ponemos más específicos, cómo es que las personas han reaccionado ante desastres naturales, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Otros desastres naturales, ¿cómo es que se han manejado? ¿Hay algún vínculo con cómo se ha manejado la pandemia de COVID-19, ¿no? ¿Hay algún reflejo ahí, alguna manera en la que ese manejo por parte de la sociedad se repite, ¿no? De cómo, por ejemplo, manejamos en la ciudad los temblores, ¿no? Etcétera. Ese tipo de preguntas que están vinculadas con el pasado son el tipo de cuestiones que van a convertir preguntas muy generales, preguntas que a nosotros nos interesan en términos de investigación, bueno, a mí me interesa este tema, para convertirlas en preguntas históricas. Hay que siempre constantemente buscar los vínculos de esa pregunta con el pasado, ¿no? Y esos vínculos con el pasado pues van a tener muy distintas formas, ¿no? Como les dije, aquí hay una manera de preguntarse, de hacer una aproximación en términos de salud, en términos de políticas públicas, en términos de otras pandemias en el mundo, en el pasado, en términos del manejo de otras sociedades de eventos como estos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí constantemente hay que arrojar, convertir esta pregunta general en algo mucho más específico a través de relaciones con el pasado. Todas estas preguntas, ¿no? Nos van a servir para resolver cuestiones desde un ángulo histórico, ¿no? Todas estas subpreguntas a esta pregunta más general nos va a servir para resolver cuestiones desde un ángulo histórico, que es diferente al ángulo que agarraría una persona de sociología, una persona de otra disciplina, ¿no? Si quieren, por ejemplo, pensemos en términos de una comparación, ¿no? Alguien de sociología, ¿no? Las subpreguntas que tendría estarían enfocadas no tanto con una relación al pasado, estaría presente, pero no estaría enfocada tanto en una relación con el pasado, sino con el presente, ¿no? ¿Cómo es que se está manejando hoy, ¿no? ¿Qué implica? Ese definir el manejo correcto no tendría un vínculo histórico de cómo se han manejado antes otras pandemias, sino tendría otras métricas, ¿no? Que estarían relacionadas con el presente y con la comparación de otros contextos similares en el presente, ¿no? Cómo es que distintos sectores sociales, por ejemplo, han manejado esta situación, cómo es que esos distintos sectores sociales se han confrontado o se han aliado, ¿no? En esta situación en particular. Entonces, esto va a ser, ¿no? Una aproximación muy distinta, ¿no? Para convertirlo en algo histórico, constantemente tenemos que buscar los vínculos con el pasado, ¿no? Los vínculos que más nos interesan con el pasado. Esto puede tener, como les decía, bastantes formas y puede generar muy distintas subpreguntas, ¿no? En general, un poco para que lo piensen en términos así, digamos, como muy básicos, para convertir una pregunta así general, ¿no? En una pregunta de corte histórico, pues ustedes siempre se pueden preguntar, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿Cuáles son las raíces de este tema?
en qué contexto se desarrolla este tema, ¿no? Digamos, esas son tres de las preguntas básicas, ¿no? Que a las que nosotros podemos acudir para empezar a convertir una pregunta de este tipo en algo más específico que tenga una relación con el pasado. Bien, ahora, lo siguiente que quiero que hagamos, ya teniendo en cuenta este ejemplo, es que ustedes hagan más o menos lo mismo con las preguntas de sus compañeros. Entonces, bueno, les voy a asignar las preguntas de cada equipo a otros equipos y los voy a volver a mandar a sus grupos para que las discutan, y la idea es que conviertan esa pregunta general en una pregunta de corte histórico. Ustedes conviertan esto de la sociedad ha hecho un manejo, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Ahorita les voy a dar una respuesta, pero quiero que lleguen a otra, ¿no? La sociedad ha hecho un manejo correcto de la pandemia es convirtiéndolo en una pregunta histórica, por ejemplo, es ¿qué sociedades han manejado de una manera exitosa pandemias antes, ¿no? Incluyendo la nuestra, ¿no? ¿Qué sociedades han manejado estas pandemias de manera exitosa, ¿no? Es una manera de convertir esa pregunta en algo específico, ¿no? Y por ejemplo, para convertirla en algo aún más concreto, ¿no? Yo puedo preguntarme, bueno, ¿qué sociedades ya modernas, digamos, para no tener que tomar en cuenta, pues, no sé, ¿no? La peste negra o qué sé yo, ¿no? Es que sociedades en siglo XX-XXI, ¿no? Porque ha habido pocas pandemias en ese sentido siglo XX-XXI, pero las ha habido a nivel mundial al menos, cómo es que esas sociedades han manejado estas situaciones, ¿no? Cómo es que se manejó la pandemia de 1918, por ejemplo, ¿no? Después hay otra por ahí, creo que en 1940 y pico, ¿no? Después 2020, ¿no? Cómo es que se han manejado estas sociedades, estas situaciones, ¿no? Las han manejado exitosamente, etc. Entonces ahí yo ya delimité un campo, ¿no? Digamos como de investigación, de pregunta histórica, que hay un vínculo entre el presente, que es hoy vivimos una situación así, y el pasado, que es se han vivido situaciones así antes también, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de convertir esta pregunta en una pregunta histórica. Entonces yo creo que ustedes hagan esto mismo con las preguntas de sus compañeros. Y bueno, yo ahorita hice esta en una pregunta histórica, quiero que hagan otra, diferente de la que yo acabo de hacer, que conviertan esta pregunta de la sociedad ha hecho un manejo correcto de la pandemia en una pregunta histórica diferente a la que yo acabo de hacer. José Daniel, adelante. ¿Desea que generalicemos o que nos enfoquemos todo con corte histórico? No, todo con corte histórico, ya ahorita, ¿no? Ya estas mismas preguntas que ustedes hicieron, acaban de hacer, que las conviertan en algo de corte histórico, ¿no? Entonces, pensando en, por algo de corte histórico me refiero a algo ya muy específico de corte histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahorita que cambiábamos esta pregunta del Madero y los espiritistas, ¿no? Es, si yo la convertí en algo más general de qué es el espiritismo, ¿no? De ahí, por ejemplo, podría haber salido esta pregunta de con quién hablaba Madero en sus sesiones espiritistas, ¿no? Tiene algo muy concreto que es un personaje, ¿no? No necesariamente todas las preguntas históricas tienen un personaje en particular, pero tienen un personaje, un vínculo con el pasado y una aproximación a resolver alguna pregunta sobre ese pasado en particular, ¿no? Marisa, adelante. Bueno, nosotros los del equipo de la pregunta que ahorita puso de ejemplo, ¿usamos otra entonces? ¿O? Sí, lo que voy a hacer es que a cada equipo le voy a asignar una pregunta de otro equipo, ¿no? No es una pregunta, sino que van a convertir ahorita la pregunta de otros en una pregunta de corte histórico. Esto también es para que ustedes vayan viendo no solamente cómo es que sus temas cómo es que desarrollar sus propios temas, pensar sus propios temas en términos históricos, sino que también cuando ustedes, por ejemplo, lean, se aproximen al trabajo de alguien más, también puedan ir sacando cuáles son las preguntas históricas de ese alguien más, ¿no? Entonces, ahorita el ejercicio es para que piensen un poco en las preguntas de otros y que ustedes las conviertan en preguntas históricas para que también ejerciten un poco esa parte de cómo es que leemos o cómo es que leen los historiadores y las historiadoras. ¿Queda alguna otra pregunta de cómo va a ser esta actividad? ¿No? Muy bien. Entonces, al equipo 1, que son
Ana Carmona, Ankara Vázquez, Fernando Osorio, Julieta y Viridiana Medina. Ustedes van a tener esta pregunta de ¿la sociedad ha hecho un manejo correcto de la pandemia? Esa es la pregunta que les toca a ustedes trabajar para convertirla en algo histórico. Recuerden, ¿no? Algo concreto, específico, que tenga una relación con el pasado y que sea más o menos coherente con eso, con un contexto. Bien, después, el equipo 2, que es el de Andrea, César, Jael, Jesús Guerrero y Leonardo Zavala, ustedes les va a tocar esta pregunta de cuál es la relación entre los movimientos sociales en Estados Unidos y en México. Después, para el equipo 3, que es el de Elena, Jair, Aldo, Mauricio y Saraí, a ustedes les va a tocar esta pregunta de cuál fue el papel de la Iglesia Católica en la Nueva España con respecto a la censura, ¿no? Es un tema también grande. Después, al equipo 4, de Edgar, Eduardo, José Daniel, Carol y Luis, les va a tocar esta de ¿qué se siente estudiar historia a distancia? Después, al 5, que es Alan, Gael, Marisa y Rodrigo, a ustedes les va a tocar cuáles son los orígenes de la canción La Cucaracha. Aquí es interesante, esta pregunta es interesante porque al mismo tiempo es muy general y ya tiene un cierto grado de especificidad, ¿no? Entonces, quiero que sea aún más específica, ¿no? Bien, después al equipo 6, les va a tocar, que es el de Alma, Elías y Mariana, a ustedes les va a tocar esta de ¿qué es el espiritismo? ¿No? A ustedes les va a tocar esta de ¿qué es el espiritismo? Y finalmente al equipo 7, que es el de Daniel, Jesús, Surizaday, José y Susana, les va a tocar este de ¿por qué surgieron los matriarcados? ¿Ya todos tienen claro qué pregunta les tocó, qué van a trabajar para convertir esto en algo específico, histórico, etcétera? Sí. Perfecto. Entonces voy a volver a abrir los equipos. Nos tocó ¿qué se siente estudiar historia a distancia? Generamos... ¿Cómo lo hacemos? Pues podríamos empezar a pensarlo en 2 enfoques porque más allá de la pandemia también está el sistema abierto, que es a distancia. Entonces no necesariamente tiene que haber pandemia para estudiar a distancia. Entonces podríamos tomarlo desde esos 2 enfoques. Okay. Podríamos poner por qué se desarrolló o cómo se desarrolló el sistema de enseñanza a distancia. Sí, yo creo que sería una buena pregunta.
Bueno, también a distancia en la UNAM, para ser más específicos todavía. ¿Cómo se desarrolló el sistema de aprendizaje a distancia en la UNAM y cuál ha sido su aceptación? Pero, por ejemplo, bueno, la primera pregunta se refería a la pandemia, ¿no? Y como que esta es como que un poquito más, comprende, bueno, puede especificarse, como se lee justamente al sistema que ya existe a distancia, ¿no? O sea, podríamos ponerle cómo se desarrolló el sistema de aprendizaje a distancia en UNAM durante la pandemia y cuál ha sido su aceptación. O no sé si lo quieres generalizar. Como ustedes gusten. No es que el punto no es generalizarlo, sino hacerlo más específico. Me gusta lo que dices, primero este enfoque histórico, ¿no? A partir de cuándo se implementa este sistema de educación a distancia y después durante la pandemia, o sea, cómo se ha modificado, porque seguramente lo modificaron, y pues, cuál ha sido su aceptación. Ok. ¿Les parece bien así? A ver, yo estoy formulando otra, Ajá. a ver qué te les parece. Sí, sí.
Ya voy, la estoy estructurando. Sí, sí, no te preocupes. ¿Los demás tienen alguna posible pregunta o con eso está bien? Y pues ya ahorita la comparamos con la de Eduardo. A mí, a mí me parece que podríamos irnos a un poco más grande, o sea, porque cuando nada más te van a dar una fecha. Pero lo que sí me parece importante es su papel durante la pandemia. Creo que podríamos juntar las dos y creo que podría quedar así. ¿Cuál ha sido el desarrollo del sistema de aprendizaje a distancia de la UNAM? ¿Y cuál ha sido su papel durante la pandemia? O si quieren poner la palabra aceptación, ¿y cuál ha sido su aceptación durante la pandemia? No, yo creo que lo de cuál ha sido su papel durante la pandemia, pues se puede englobar, ¿no? La aceptación, a quién no le gusta, a quién sí. Yo creo que ahí puede estar Sí. englobado también. Entonces, ¿les parece si queda así? ¿Cuál ha sido el desarrollo? A ver, espera. ¿Dónde está? ¿Así? Que de hecho ahí podríamos ya quitar los paréntesis. Sí, también creo que sí, los paréntesis ya quedan como de más. ¿Así? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que está bien. Vale, vale. Entonces, Eduardo, ¿gustas presentar la pregunta ante el grupo? Si quieren. Vale, vale. Entonces, pues ya quedó. Esa es nuestra pregunta. Sí, solo era una, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vale, vale. Entonces, pues ya vayamos a la sala principal. Hola, hola, solicito.
Muy bien, ya estamos todos de vuelta, sí. Bueno, quiero que entonces ahora platiquemos estos ejemplos, bueno, que platiquemos esto que hicieron cada equipo, que veamos cómo es que convirtieron también cada una de estas preguntas en preguntas históricas. Quiero que explique cada equipo, ya sea su representante o las personas del equipo, que nos expliquen al resto del grupo más o menos cómo fue que lo pensaron, cómo lo hicieron para convertir esa pregunta general en una pregunta ya de corte más bien histórico. Entonces, vámonos en orden. Estamos con el equipo 1, que es el de Ana Carmona, Ankara Vázquez, Fernando Osorio, Julieta y Viridiana. ¿Explico? ¿Sí? Pues nosotros hicimos nuestra pregunta, la cambiamos a ¿en qué medida las pandemias anteriores han preparado a la sociedad española en su respuesta contra el COVID-19? Le queríamos preguntar ahí si podríamos poner a las pandemias anteriores la gripe española, aunque no haya surgido en España. ¿Sí? Bueno, entonces sería esa. Y la pusimos así porque queríamos, es que no sabíamos cómo relacionarlo con el pasado y pensamos en España, porque pues obviamente también le pegó el COVID y aparte ha tenido como más, o sea, como Europa, pues más anteriores, ¿no? Epidemias anteriores que tal vez pensamos que podrían haber dado como una idea más o menos al gobierno de cómo podría haberse guiado de ahí. Entonces por eso lo delimitamos así, como que esa relación con el pasado que tendría. Muy bien, Viridiana, gracias. ¿Alguien más de ese equipo tiene alguna cosa que agregar? ¿Ya no? Bien. Bueno, lo que me interesa aquí, ¿no? Lo que hicieron está muy bien, ¿no? Fue meterle un elemento, un vínculo con el pasado específico, ¿no? Muy bien, gracias, Viridiana. Aquí la pusiste muy bien, ¿no? En qué medida las pandemias anteriores, como la gripe española, han preparado a la sociedad española en su respuesta contra COVID-19, ¿no? Muy bien. Aquí lo que hicieron, ¿no? Muy bien, fue hacer un vínculo en términos de a quién, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? ¿A quién le está afectando esto? La pregunta original era la sociedad, ¿no? ¿Está preparada? Estaba en términos genéricos, lo cual estaba muy bien porque se puede hablar de la sociedad en México, la sociedad internacional, la sociedad en muchos sentidos. Entonces aquí le dieron especificidad en España, cómo ha sido esto y cómo es que esto que se está viviendo en el presente se vincula con el pasado de una manera particular, ¿no? Entonces, justamente este es el tipo de aproximaciones que quiero que ustedes empiecen a desarrollar, ¿no? Y empiecen a practicar, que es de preguntas que a ustedes les surjan sobre temas, así cualquier tema que a ustedes les interese, que empiecen a pensar también ya en términos de vínculos con el pasado, ¿no? En términos de preguntas históricas. Entonces aquí lo hicieron muy bien, ¿no? Hicieron en dónde, en el pasado, ¿no? ¿Cuándo? La gripe española, ahí hay una cosa específica, y un vínculo con hoy, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Muy bien. ¿Algún otro equipo, alguien más tiene algún comentario de cómo es que el equipo de Viridiana rehizo esta pregunta en una pregunta de corte histórico? Ya no, muy bien. Entonces, vámonos con el equipo 2, que es el de Andrea, César, Jael, Jesús Guerrero y Leonardo. Adelante, ¿alguien de ese equipo? Andrea, César, Jesús Guerrero o Leonardo. Hola, profe. Soy Jesús del equipo 2. Ya nos está pasando, disculpe. Es que en la computadora que estaba ocupando se empezó a trabar y mejor me conecté en el teléfono y me perdí un poco. Sí, no hay problema. Bueno, a nosotros nos tocó la pregunta de qué relación tenían los movimientos sociales con México, bueno, los movimientos sociales de Estados Unidos con México. Y yo recuerdo que la pregunta partió del Black Power que tuvieron en los Juegos Olímpicos del 68, decía la pregunta original. Entonces nos enfocamos un poquito en eso, en la comunidad afroamericana y cómo se correlaciona con la afromexicana. O sea, porque
En México también tenemos una cultura llena y muy enriquecida de los afrodescendientes, principalmente en las zonas costeras del Golfo, donde llegaban a las plantaciones y a las haciendas y así. Entonces nos dimos cuenta de que cuando empezaron perdón, pues las revueltas y los inicios de lo que serían pues los movimientos anti-no segregación en Estados Unidos también impactaron en México, porque pues durante mucho tiempo, a pesar de que se niega en México mucho, México es un país racista, y más con esta cultura y que es una población muy, muy pequeña en México. Entonces, cuando empezaron los movimientos de no segregación en Estados Unidos, también impactaron en México, con, por ejemplo, tan solo la música, esta música muy de persona de color, como el blues y el jazz. También en México se empezó a representar con versiones en español, con adaptaciones al idioma, que en su mayoría eran personas de color las que las escuchaban o las que las compartían en sus comunidades. Y bueno, ya remontándonos un poco más hacia tiempos modernos, pues se ha visto muy, muy, muy de a poco que el INEGI y otras instituciones en México empiezan a tomar más en cuenta a las poblaciones afrodescendientes en México. Y algo que me estaba comentando uno de mis compañeros, creo que era Yael, era de cómo la música en muchos sentidos se vio enriquecida por las personas de color, por sus maneras y sus percepciones de ver los ritmos y así. Entonces nos enfocamos mucho tal vez en la música, nos equivocamos en eso, pero es que también en Estados Unidos muchas de estas cosas que sucedieron a raíz de los movimientos también se vieron influenciados en su cultura, en su percepción del arte. Y en México yo siento que de igual manera esa es la relación. O sea, México, al ser vecino de Estados Unidos, la relación es directamente impactante con lo que pasa allá y viene a repercutir de este lado del mundo. Y pues se ven desde el no racismo hasta la música, hasta cómo de a poco la sociedad empieza a incluir a las personas afrodescendientes en México. Yo últimamente en la ciudad, por ejemplo, he visto muchas más personas de color hablando español, porque antes las veía y hablaban inglés o hablaban otros idiomas, y no, ya las veo inclusive en la iglesia. Hay padres, hay monjas que son de color y se les empieza a tratar de una manera más respetuosa, porque yo recuerdo de niño también escuchar a alguna señora en la calle hablar del negro de la colonia, y, o sea, lo decía muy feo. Entonces, de a poco, junto con la inclusión y los asuntos de no racismo que pasan en las noticias de Estados Unidos, yo siento que en México ha habido un cambio, una evolución. Bueno, tal vez ya me extendí un poco, pero más o menos por ahí le tiramos. Más por la música y eso, igual y no era la pregunta, pero pues ya, eso era todo. Ok, Jesús, sí, gracias. Aquí hay muchos temas, ¿no? Aquí hay muchísimos temas de los que estás hablando, ¿no? Que se extienden en un tiempo bastante amplio, ¿no? Entonces, seguimos todavía ahorita como en este plano general, ¿no? Ahorita tú hablaste de movimientos sociales en Estados Unidos, movimientos sociales en México, ¿no? Y un poco de cuál es la perspectiva de ambos. Ahora, para bajar esas dos cosas, esta pregunta, que es cuál es la relación entre estos dos, cuál sería la pregunta, digamos, que ustedes harían, que su equipo haría, pensando, por ejemplo, en música? Ahí hay algo específico, ¿no? Ahí ya no se trata sobre movimientos en general, sino hay algo específico. Para convertir todo esto, todo este tema que me estás planteando, bueno, que están planteando ustedes en este equipo, ¿cómo le hacemos para bajarlo a algo mucho más concreto y de corte histórico? Pensando en la música, creo que la música es un buen tema para esto. ¿Qué pregunta haría, ¿no? Para hacer esto en un tema histórico que aborde este tipo de cuestiones de las que me estás hablando, pero desde una perspectiva muy específica, desde algo muy concreto? ¿Cómo le harían ustedes en este sentido? ¿Qué sería su pregunta? Bueno, igual y podríamos empezar por apuntarla en una época específica, como ¿sí? Por ejemplo los 60s,
que ahí justamente cuando empezaron los movimientos, cómo es que las adaptaciones en español de ciertos géneros apoyaron a la inclusión de personas de color en las bandas mexicanas, por ejemplo. Porque, bueno, yo recuerdo tal vez en algunas bandas de rock antiguo empezaban a tocar como canciones de jazz y empezaban a tener músicos de color en sus alineaciones, cosa que no se veía. Entonces eso también es una forma de cómo se empezó a incluir a las personas de afrodescendencia en la música mexicana. Muy bien, Jesús. A ver, ahora intenta escribir la pregunta, o bueno, alguien del equipo intenten escribir la pregunta en el chat, ¿no? Así como lo pusieron Viridiana, que en esta versión que hicieron de su pregunta general, ahora intenten escribirla para ver qué sale, ¿no? Creo que tu aproximación ahorita estuvo muy bien, ¿no? Podría ser, ¿no?, los años 60, en términos de inclusión de personas afrodescendientes en bandas mexicanas, ¿no? Ahí están esos temas vinculados. Ahora hay que convertir esto en una pregunta, así tal cual, ¿no? Entonces, intenten escribir la pregunta a ver qué sale. No importa ahorita ¿no? O sea, no te preocupes por, lo tengo que hacer muy bien a la primera, no te preocupes ahorita, por eso lo podemos trabajar, ¿no? Directamente es la idea de este tipo de ejercicios. ¿Cómo apoyó el uso de la música a la inclusión de músicos afromexicanos a las bandas mexicanas? Muy bien, ¿no? ¿Cómo apoyó el uso de la música estadounidense, ¿no? Afroestadounidense? Podríamos meterle ahí, ¿no? Para hacerlo más específico, ¿no? ¿Cómo apoyó el uso de la música afroestadounidense a la inclusión de músicos afromexicanos en las bandas mexicanas, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Es una buena manera, ¿no?, de convertir esta pregunta muy general en algo muy específico, ¿no? No sé si tengan alguien más del equipo o alguien más de otros equipos algún comentario respecto a esto. ¿Ya no? Muy bien. Aquí, ¿no?, un poco pensando también en, por ejemplo, ¿no?, algo que en las dos preguntas hasta ahorita no está implícito, ¿no?, pero no está anotado tal cual, pero que hay un rango, ¿no?, de años aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, en la pregunta del equipo 1, ¿no?, pandemias anteriores como la gripe española, bueno, pues ahí hay un marco de tiempo específico y su respuesta contra COVID-19, ahí hay otro marco de tiempo específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no?, con la pregunta que hace el equipo de Jesús, ¿no?, pues podemos hacer lo mismo. Ahorita Jesús está hablando de los 60 en específico, ¿no?, con los movimientos sociales que se dieron de amplio espectro en Estados Unidos. Entonces aquí también podemos hacer una especificación de cómo apoyó el uso, o bueno, cómo es que la llegada, el uso, un término de ese tipo, no uso creo que está bien, pero puede ser también llegada, uso, adaptación, ¿no?, de la música afroestadounidense de los años 60, apoyó la inclusión o ayudó en la inclusión de músicos afromexicanos en bandas mexicanas, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos un marco de tiempo delimitado, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no?, aquí lo que me interesa es que piensen, ¿no?, que esta pregunta muy, muy general, que así como Jesús lo estaba pensando ahorita, ¿no?, como un poco nos dio este panorama muy amplio de cómo es que se conectan estas cosas, ¿no?, incluso hasta la guerra de secesión, si quieren verlo, de Estados Unidos hasta el siglo XIX, puede haber vínculos, ¿no?, entre movimientos sociales en Estados Unidos y movimientos sociales en México. Aquí ya se convirtió en algo mucho más específico, ¿no? Y eso no significa que todo eso queda fuera, sino que la manera de explorar una pregunta general, aquí pusiste otra versión. ¿Cómo apoyó la adaptación de música afroamericana en los años 60? ¿Ayudó a la inclusión de afromexicanos a las bandas mexicanas? Sí, ¿no? Es una manera de hacer la pregunta aún más específica, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que me interesa es que vean esto, ¿no?, que esta perspectiva muy general
movimientos sociales en Estados Unidos y en México, que puede tener muchos vínculos, muchas respuestas, muchos contextos. Aquí lo que hicieron fue enfocarse en una partecita de eso, ¿no? Y convertirlo en una pregunta histórica significa agarrar un pedazo de esas preguntas generales y intentar resolverla desde una perspectiva que vincule distintos tiempos, ¿no? En ese sentido. Y aquí no está vinculando en términos generales porque no está vinculando, como dice Jesús, ¿no? En México hay problemas también de este tipo aún hoy en día, ¿no? Entonces eso se vincula con intereses del presente que nosotros podemos abordar desde el pasado también, ¿no? O más bien podemos abordar a través del pasado, a través de una investigación sobre el pasado. Entonces, eso es lo que quiero que se fijen, ¿no? En lo que cómo quiero que empiecen a pensar ustedes, que es preguntas generales que tengan, ¿no? Sobre algún tema en particular, que las hagan muy concretas y que les den un giro histórico, ¿no? Vincular diferentes tiempos, ¿no? Presente, pasado, etc. Muy bien. Ahora, equipo 3, de Elena, Jair, Aldo, Mauricio, Isaí. Sí. A ver, nuestra pregunta era el papel del otro equipo que se nos dio fue el papel de la Iglesia Católica en la censura en la Nueva España, ¿no? Algo así. Bueno, primero, yo propuse que en primera esta pregunta ya tiene hasta cierto punto una acotación, ¿no? Primero, espacio temporal, ya nos ubica en una, Nueva España, y dos, prácticamente durante el periodo en el que este territorio se empezó a llamar así, ¿no? Que sería prácticamente desde la conquista. Es más, creo que Cortés la llama antes de que incluso caiga México, Tenochtitlán, ya la llama así, ¿no? Al territorio. Básicamente independencia, ¿no? Consumación de independencia, ese era el tramo. La delimitación temporal y de alguna manera ya nos acota incluso en cuanto al tema. No sé si se perdió un poco sobre el tema en cuanto a la iglesia, censura y relacionada con iglesia. Bien, primero vimos eso. Siguiente, yo propuse acotarlo un poco más en el sentido de centrar más la pregunta y tal vez en el tema principal de la censura, en cambiar el sujeto de Iglesia Católica por el de Santo Oficio o Inquisición. ¿Por qué? Porque es la Inquisición la que aplica una censura, ¿no? No la Iglesia. O en cuanto a la Nueva España, es la Inquisición. Y bueno, y aparte aclarar que precisamente la Inquisición no es un aparato de la Iglesia, precisamente. Es un organismo del Estado, le responde al rey y, digamos, era una manera de acotarlo. También un compañero propuso que diéramos un cambio hacia códices y cualquier otro registro indígena. Pero, digamos, eso ya nos cambiaría un poco el enfoque, ¿no? Que sería a los principios, ¿no? Antes de que se instauraran muchas cosas de la Nueva España, y prácticamente nos enfocaría en el centro y sureste del país, digamos, de ese territorio, ¿no? Especialmente en cuanto a códices, ¿no? Ya otros registros como arquitectónicos y otros, pues ya sería ya un poquito más amplio. Él se quería enfocar en cómo como la Iglesia y los españoles habían
todo el proceso, todo este conocimiento se había perdido, ¿no? Y cómo ellos habían sido parte de este proceso de destrucción. Pero creo que nos enfocamos principalmente en la otra versión que habíamos acotado sobre Inquisición. Y a partir de esta primera versión, la acotamos un poco más en el sentido de añadimos libros y precisamente qué temas se trataban en estos libros, ¿no? Más o menos quedaría como el papel de la Inquisición en la censura de ciertos temas en libros en la Nueva España, ¿no? Más o menos así, acá vamos acotándola. Muy bien, Jair, gracias. ¿Tienen algo que agregar el resto del equipo? ¿Ya no? Okay, muy bien. Jair, ¿la puedes escribir para que la vean tus compañeros y compañeras también, por favor? Claro. Escriben en el chat. Mientras, bueno, ¿no? Nada más rapidísimo, creo que es una buena aproximación, ¿no? A esto que es, ¿cómo lo hacemos para un tema tan amplio como esto de la Nueva España, ¿no? Así, ¿no? Tal cual, que son, a fin de cuentas, pues, prácticamente 4 siglos, ¿no? De Nueva España. ¿Cómo le hacemos para hacer este tema más pequeño, ¿no? Justo también esta pregunta se me hizo buena en ese sentido, ¿no? Que es, ¿cómo es que algo que parece ya tener un cierto grado de especificidad, no estamos hablando de Nueva España y de censura, pues en realidad es un tema gigantesco, porque la Nueva España son 4 siglos, ¿no? de administración española, y por otro lado, la censura, pues también van cambiando muchísimo a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesaba que hicieran es algo como lo que hizo este equipo, como lo que hizo Jair y lo que hicieron en su equipo, ¿no? Que es darle aún más especificidad, ¿no? Y entonces, ¿qué temas, no? ¿Qué temas dentro de la Nueva España, ¿no? Se empiezan a censurar? El tema de los códices, por ejemplo, ahí era otra buena vía de entrada para ver, bueno, qué tipo de temas se están censurando, etcétera, ¿no? Ahora, ¿no? Ahí una cuestión no es volver una vez más a que la Nueva España son 4 siglos, ¿no? Y rastrear la censura de 4 siglos de historia es muchísimo, ¿no? Es gigantesco, este tema es enorme, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ahí, para hacerlo aún más específico, bueno, pues podrían decir, pues durante el virreinato de X virrey, ¿no? Durante X gobierno en específico, ¿cuáles fueron las políticas de censura, ¿no? De la Inquisición? Y entonces ahí ya acotar dentro de un periodo muy, muy específico esta parte de la Nueva España, convertir la Nueva España, que es algo gigante, ¿no? En algo mucho más pequeño, mucho más específico, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, eso es un poco lo que me interesa en este sentido, ¿no? Que ustedes también vean, a veces, ¿no? Los temas parecen ser ya específicos. Hablar de Nueva España parece que ya es algo específico, pero en realidad es un tema enorme, ¿no? Hablar de otras cosas, ¿no? Como tal vez independencia es algo mucho más pequeño, ¿no? Pero hablar, por ejemplo, de México independiente, bueno, pues ya es un tema de un siglo completo, puede ser también demasiado grande, ¿no? Entonces aquí en este tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿no? Cuando hablamos de ciertos temas que parecen ser específicos, pero en realidad son enormes también. Entonces aquí, ¿no? Para un tema como este de Nueva España, bueno, pues lo podemos reducir aún más cuando hablamos de un periodo en específico. Para eso nos va a servir hablar de periodos en específico. De nuevo, ¿no? Aquí lo que tienen en común estas preguntas que ustedes han hecho, bueno, las versiones de las preguntas que hicieron sus compañeros y compañeras es que hay ciertos periodos implícitos, aunque no lo hicieron explícito. Entonces aquí, ¿no? Digamos, para meterle ya una parte histórica ya particular, ¿no? Más específica, hay que meter periodos, ¿no? Hay que meter delimitaciones temporales, ¿no? Entonces, bueno, en el equipo de Viridiana eso está implícito en, bueno, tenemos
la gripe española, que es de X año a X año, ¿no? Y tenemos COVID-19, que es de X año a X año también, ¿no? Todavía no acaba, pero bueno, ¿no? Digamos, ahí hay una delimitación simplemente forzosa porque continúa en el presente, ¿no? Entonces, ahí hay una delimitación. Después ya, ¿no? Con el equipo de Jesús vimos cómo es que hacer esta delimitación para los años 60 en particular, que es un periodo de actividad muy grande de movimientos sociales, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ir viendo, también meterle esa parte histórica ya de una manera mucho más precisa, ¿no? A través de una delimitación temporal, ¿no? Eso es importante para que nuestros temas, que son muy grandes, se conviertan en algo mucho más pequeño, manejable y que siga teniendo este corte histórico, ¿no? Bien. Vamos al siguiente equipo, que es el de Edgar, José Daniel, Carol y Luis. Faltó mi nombre, Eduardo. Eduardo. Bueno, a nuestro equipo nos tocó la pregunta, ¿qué se siente estudiar historia a distancia? Y partimos de la suposición que se refiere a distancia a partir del inicio de la pandemia. Pero quisimos irnos más allá y abordarlo desde el sistema de aprendizaje y educación a distancia en UNAM, que ya existía, y pues quisimos abordar el desarrollo, ¿no? Cómo fue que apareció, cómo fue evolucionando y por último, cuál ha sido su papel durante la pandemia. Creo que en esa parte final de cuál ha sido su papel se puede englobar, ¿no? Las experiencias ya sea individuales, ¿no? De cada persona. A uno le puede gustar y a otro no. Entonces, nuestra pregunta quedó como, ¿cuál ha sido el desarrollo del sistema de aprendizaje a distancia en UNAM y su papel durante la pandemia? Se lo pongo aquí, se lo escribo para... Sí, escríbelo para que lo tengan todas. Muy bien. ¿Alguien más del equipo tiene algo que agregar, algo que comentar? Muy bien. Creo que ustedes hicieron un muy buen trabajo, ¿no? ¿no? Convertir esta pregunta que tiene un elemento incluso emocional, ¿no? Cómo se siente, ¿no? Una parte muy personal de cómo se siente aprender en la pandemia historia a la distancia. Bueno, pues creo que hicieron un buen trabajo de sacar eso, convertirla en una pregunta histórica a través de, bueno, cuáles han sido los sistemas de educación de aprendizaje a distancia y cuál es el rol hoy, ¿no? Si es el mismo que jugaban cuando surgieron o no, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un buen ejemplo, ¿no? De cómo darle algo que incluso puede tener una dimensión personal, ¿no? Como esta pregunta original, ¿no? Que también tiene esa dimensión personal que está interesante, ¿no? También cómo jalarlo, ¿no? A algo específico, histórico, ¿no? Que tenga delimitado también un periodo. Creo que lo hicieron bastante bien. Igual, ¿no? Aquí está implícito un periodo de tiempo, ¿no? Realmente yo no sé cuándo fue que empezó este sistema de aprendizaje a distancia en la UNAM, ¿no? Pero podemos poner como punto de inicio ese año, ¿no? Ese momento en el que surge este sistema de aprendizaje a distancia y lo podemos llevar hasta hoy en día, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que ahí ya tenemos una delimitación, una demarcación temporal va a funcionar para que pensemos esto históricamente, ¿no? Y que vinculemos esto de la pandemia, no esto de qué se siente hoy, ¿no? Con, bueno, qué pasaba antes también, ¿no? Muy bien. No sé si alguien más de otros equipos tenga algún comentario, algo que agregar, alguna pregunta. ¿Ya no? Muy bien. Entonces vámonos con el equipo 5, que es el de Alan, Alejandro, Marisa y Rodrigo. Sí, profe. A nosotros nos tocó la pregunta de ¿cuáles son los orígenes de la canción de la cucaracha? Nosotros, para irnos metiendo en el tema, nos pusimos a analizar primero, aunque no sabíamos exactamente de dónde venía, ¿no? Y más que nada como aquí en México, ¿no? Un compañero decía que se adoptó en la época de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Yo sabía que venía desde España mucho antes y que fue durante la Revolución Francesa cuando vino aquí a México.
Otro compañero decía que claro que han habido diferentes versiones, ¿no? Empezamos a decir qué versiones teníamos, unos de que la marihuana y otros de que en vez de la marihuana decía algo de Zapata, y nos fuimos dando cuenta de que a lo largo del tiempo ha tenido diferentes versiones y claramente diferentes significados, ¿no? Entonces, lo que aquí hicimos nosotros, y creo que usted mencionó antes de hacer el trabajo, fue que podíamos hacer como diferentes preguntas o como subpreguntas, para hacerlo más conciso. Hicimos como 7, 8 preguntas. Entonces, si quieres, te las voy leyendo. ¿Cuál es el contexto histórico de la canción La Cucaracha? ¿A quién va dedicada la canción? ¿A qué público estaba dirigida? ¿Quién fue el compositor de La Cucaracha? ¿Habrá diferentes versiones? ¿Por qué motivo fueron modificadas y a qué contexto se utilizaron? ¿Por qué por qué ha perdurado tanto tiempo la canción? ¿Se puede considerar un símbolo nacional la canción? ¿Y qué interpretación o significado se le daría a la canción? Ese sería nuestro trabajo. Y bueno, ahorita que he estado escuchando el trabajo de los demás compañeros y las observaciones que usted ha dado, creo que he encontrado la pregunta ya más concisa y sobre todo esto que habíamos trabajado en nuestro equipo. Y bueno, ya la pregunta general sería, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desarrolló la canción La Cucaracha en México en el siglo XX y qué significado tenía en los grupos sociales que la interpretaban? Ahí quedaría nuestra pregunta. Muy bien, gracias, Gael. ¿Alguien más del equipo tiene algo más que agregar? Muy bien. Creo que el proceso que siguieron, ¿no? Fue un muy buen proceso, ¿no? En ese sentido, era un poco también el objetivo de un ejercicio como este, ¿no? Que vean, ¿no? Que de una pregunta pueden salir muchísimas, pero que nosotros tenemos que, un poco la labor, ¿no? Nuestro trabajo también en términos de profesionales de la historia es convertir un montón de esas preguntas en 1, 2, 3, ¿no? Digamos, en pocas preguntas que nosotros podamos resolver a través de una investigación en términos históricos, ¿no? Entonces creo que esto igual no era una pregunta un tanto difícil como la de la Nueva España, ¿no? Que parece que ya hay algo muy específico ahí, parece que ya es una pregunta bastante específica, pero en realidad es una pregunta también bastante grande, ¿no? Muy, muy grande. Entonces, ¿no? Lo que ustedes hicieron de ir haciendo todas estas subpreguntas para entonces llegar a una pregunta ya teniendo en mente todo ese panorama, es un buen proceso para delimitar un tema, para convertir una pregunta general, ¿no? Que ustedes tengan de cualquier tema, para convertirla en algo más específico y de corte histórico, ¿no? Entonces, esto que ustedes hicieron de, bueno, ya en el contexto mexicano, siglo XX, y particularmente cómo se usa en ciertos grupos sociales, bueno, pues ella le da un rango de especificidad, ¿no? Nos da también un rango de tiempo también con el cual trabajar. Ahí, por ejemplo, ya podemos discutir si es demasiado grande o no, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Si es demasiado amplio, ¿no? Si todo el siglo XX tal vez es demasiado, ahí podemos meternos en la discusión si es demasiado o no, pero, digamos, ya tiene un grado suficiente de especificidad, ¿no? Que era, por ejemplo, algo que... porque a fin de cuentas, ¿no? Algo como la Nueva España, que son 4 siglos, pues es demasiado amplio. Ya decir siglo XX, bueno, ya es algo un poco más específico. Tal vez tendríamos que trabajar hacia algo aún más específico, pero ya es lo suficientemente específico como para empezar a hacer un trabajo, una investigación al respecto, ¿no? Entonces, sí, muy bien. Ustedes resolvieron bastante bien, ¿no? Que un personaje, digamos, ¿no? Como un entorno, un contexto y algo más específico, que es esto que hicieron al final de decir, bueno, qué significaba para ciertos grupos sociales, ¿no? Entonces eso ya le da un grado de especificidad bastante preciso, ¿no? Ahí ya hay algo muy, muy preciso que creo que está muy bien. Bien, vamos con el siguiente equipo, que es el de Alma, Diego, Elías y Mariana. Bueno, profesor, a nosotros nos tocó qué es el espiritismo. Y principalmente mis compañeros empezaron a decir unas preguntas sobre cómo se desarrolló el espiritismo en la época del Porfiriato, por qué Madero abrazó el espiritismo y de dónde se llevaba a cabo las sesiones de espiritismo en las que participaba Madero. Pero al final escogimos una que englobara casi todo, que fue cuándo llegó el espiritismo a México y quién lo trajo. Ajá.
bueno, fue principalmente eso. Muy bien, Elías, gracias. ¿Alguien más del equipo tiene algo que agregar a esto? ¿No? Muy bien. Pues creo que muy bien, hicieron más o menos el mismo procedimiento que el equipo pasado, ¿no? Sacaron un montón de preguntas al respecto de esta pregunta general y luego englobar todo eso en una pregunta muy específica, ¿no? Que es, bueno, y si pueden ustedes, tanto ustedes como el equipo anterior, escribir la pregunta en el chat para que lo vean también sus compañeros y compañeras, estaría bien. Creo que hicieron un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Ya, ¿cuándo surgió, bueno, ¿no? ¿De dónde viene el espiritismo en México? ¿Quién lo trajo? Hay algo muy específico, nos va a hablar nos va a delimitar el tema en términos temporales también, ¿no? Y nos va a delimitar también qué personajes hay, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es una buena manera de hilar todas estas preguntas que hicieron, ¿no? Sobre Madero, etcétera, etcétera, y convertirla en algo muy específico, ¿no? ¿Cuándo llegó y quién lo trajo? ¿No? Muy bien. No sé si alguien más tenga algún otro comentario sobre esto. Bueno, entonces vámonos con el último equipo, que es el de Daniel, Jesús, Surizaday, José y Susana. No sé si se pusieron de acuerdo con alguna pregunta al final. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Bueno, pues sí, como que al principio no participaron todos y esta segunda sesión tampoco, pero pues entre Daniel y yo decidimos hacer la pregunta, pero permítame porque ya se me olvidó. Y la pregunta es nos tocó sobre los matriarcados, de cómo surgen los matriarcados, pero nosotros pensamos primero como en un ejemplo que habíamos visto en historiografía general de una reina que se llama Tomiris, de Persia, creo, de los masajetas. Pero después como que para delimitarlo más pensamos también en una reina que hubo en Hawái justo antes de la colonización por Estados Unidos. Y después ya para delimitarlo así, porque no sabíamos bien qué tiene que considerarse para que algo sea un matriarcado, nuestra pregunta quedó: ¿podría considerarse que el reinado de Elizabeth II marcó una tendencia matriarcal en la política del siglo XX? Y pues es como muy específico y pues sí, es igual como para pensar si algo puede ser considerado no matriarcado o solo es matriarcado porque hay una mujer líder o no. Entonces pues es como esa nuestra pregunta, pero ahorita aquí la noto. Muy bien, gracias Susana y Daniel, que ya puso ahí la pregunta. Adelante, Jesús Surizaday. Yo la planteé diferente. Yo justamente pensé primero en esta división o esta confusión que hay hacia las sociedades matriarcales, ya que hay diferentes tipos que se han confundido, ¿no? Están las matrilineales y etcétera, etcétera, ¿no? Donde toman papel importante. Pero ya así tal cual como matriarcado y ya delimitándolo más, me fui de hecho hasta un poco la aparición de los primeros estados. Y mi pregunta fue, ¿cuáles fueron las bases para la construcción del matriarcado en Catalhuyuk entre el año 8000 y 1500 antes de Cristo? Bien, pues más o menos, ¿no? El equipo, aunque tuvieron diferencias, ¿no? Llegaron al mismo tipo de pregunta, ¿no? Aquí hicieron algo muy específico, ¿no? De reinados, ¿no? Tal cual, así de un periodo en particular y influencia ese contexto, ¿no? que le rodea. Muy bien, José, adelante. Yo busqué primero qué quiere decir matriarcado y muchas palabras similares como matrilocalidad, matrilineal, y yo me encontré un ejemplo de que ¿qué puede ser una sociedad matriarcal? Y pues encontré que la sociedad celta en las Islas Británicas eran matriarcado, ya que principalmente la mujer jugaba un papel tal vez no que estaba muy compartido con el hombre,
ya que el hombre era el quien iba a la batalla, y defendía sus tierras, la mujer se quedaba reinando en casa, pues, haciendo los asuntos que se puede decir como civiles, ya que ella se encargaba de los asuntos judiciales y la religión también. Entonces yo encontré que el mejor ejemplo puede haber sido Boudica, que no solamente por ser a la muerte de su esposo, se encargó en el año 60 antes de Cristo, no, después de Cristo, realizó un levantamiento contra la dominación romana, y en cambio también esta sociedad celta era matrilineal, ya que la herencia no se daba por el hombre, sino por la mujer. Y entonces yo encontré que mi pregunta era esta: ¿pudo haber sido la sociedad celta un pilar primordial para la definición de las sociedades matriarcales en siglos venideros? Bien, José. Sí, ¿no? Bueno, de nuevo, ¿no? A pesar de las diferencias, ¿no? Aquí entre cada uno de ustedes, ¿no? Que tal vez no pudieron acordar una sola pregunta, más o menos tiene el mismo sentido, ¿no? Más o menos tienen la misma dirección, que es ver un ejemplo en específico y eso cómo se inserta en un contexto más amplio, sea en el mismo contexto en el que agarraron ese ejemplo, o después, ¿no? Como el ejemplo que decía Susana, ¿no? Cómo es que marca esto una tendencia matriarcal en política del siglo XX, ¿no? Aquí esto puede ser ampliado hacia adelante, ¿no? Hacia atrás, o en ese momento, etcétera, ¿no? Un poco es la misma dirección la que agarraron en estas tres versiones de cómo abordar esta pregunta general. Lo que me interesa aquí, ¿no? Anotar es que en general con las preguntas que ustedes han estado trabajando y la manera en la que ustedes han convertido todas estas preguntas generales en preguntas históricas, quiero que no pierdan de vista que la pregunta general sigue ahí, ¿no? Vamos a responder esa pregunta general, vamos a llegar a más o menos, no una respuesta total, ¿no? Por supuesto, eso se lo podemos dejar a otras disciplinas, ¿no? Como la filosofía o qué sé yo, pero vamos a llegar a una respuesta que nos permite abordar esa pregunta desde algo muy específico, ¿no? Esa pregunta general la vamos a abordar desde algo muy específico. Entonces, creo que estos ejemplos de que hicieron sus compañeras de matriarcado, creo que son un buen ejemplo para ello, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿de dónde vienen? Más o menos creo, la pregunta era ¿de dónde vienen los matriarcados o cómo surgieron? Y aquí hay aproximaciones a esa pregunta desde algo muy, muy específico y aplicado a cuestiones de contextos diferentes tal vez a en los que surgen estos reinados, ¿no? Entonces ahí hay algo de la pregunta original en todo esto. Y lo mismo pasa con todas las demás preguntas, ¿no? Hay algo de la pregunta original, esa pregunta original en estas preguntas más específicas, y abordarlas, la manera de abordarlas es desde lo específico, ¿no? Y ahí, por eso me interesaba hacer este ejercicio, porque, por supuesto, también no todas nuestras relaciones con el pasado están circunscritas por el presente también, no necesariamente como un tema, pero las preguntas que ustedes están arrojando, como estudiantes de licenciatura de primer año en 2021, son diferentes de las preguntas de un estudiante o una estudiante de licenciatura en 1975, de primer año, ¿no? Entonces, en ese sentido es que aquí ustedes están ya en un contexto en el que producen también preguntas diferentes a las de otros contextos del pasado, aunque sea el mismo lugar, ¿no? Aunque sean estudiantes de la UNAM, ¿no? De 1994, hacían preguntas diferentes a las preguntas que ustedes están haciendo. Entonces hay una relación del presente que por supuesto tiene una dimensión también personal, ¿no? Cada quien, las vivencias de cada quien, pero que hay una relación contextual, ¿no? Entonces ese tipo de preguntas también se van a vincular no necesariamente por el tema, ¿no? Aunque también puede ser así, se van a vincular con intereses que ustedes tengan en el presente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las preguntas generales que ustedes hicieron, fue interesante ver que había varias sobre cuestiones del presente, como la pandemia, cómo estudiar a distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Esas preguntas que ustedes tengan también sobre hoy mismo se pueden aplicar o se pueden modificar para convertirlas en preguntas sobre el pasado, ¿no? Entonces, sus intereses sobre el presente también se pueden llevar hacia preguntas históricas y preguntas sobre el pasado. Bueno,
Ya para terminar, antes de dejarlos ir rapidísimo, quiero explicarles cómo va a ser la entrega, su primera entrega de trabajo, que va a ser dentro de 4 semanas, dentro de un mes. O sea, va a ser la entrega va a ser para el 29 de septiembre. Esa es la fecha de entrega. El trabajo que ustedes van a hacer va a ser en equipos. Los equipos van a ser ahora sí a su elección, ¿no? Yo sé que yo siempre hago los equipos aquí, pero para trabajar en esto va a ser por equipos de su elección. Los equipos tienen que ser de 4 a 6 personas. Se pueden organizar, yo voy a hacer un mensaje en el Classroom, se pueden organizar ahí en el mensaje que yo ponga en el Classroom. Ustedes pueden, ya sea si les falta equipo, pueden pedir que alguien lo reciba, o si tienen, les faltan personas, pueden ahí decir, nos faltan 2 personas, 1 persona, y ahí tal vez pueden organizarse. Voy a hacer un mensaje ahí. Los equipos, de nuevo, de 4 a 6 personas. El trabajo que tienen que hacer es que me tienen que hacer un planteamiento de una investigación o un trabajo de corte histórico. ¿Qué significa esto? Quiero que con sus equipos discutan y lleguen a un acuerdo sobre un tema que les gustaría investigar. ¿Cómo es que lo van a hacer? O sea, ¿qué pasos van a seguir para investigarlo? ¿Qué tipo de fuentes o qué tipo de materiales de lectura creen que les serían útiles? ¿Y cómo es que llevarían a cabo todo esto hasta su finalización? No quiero que me hagan el trabajo todavía, no quiero que hagan la investigación todavía, solamente que hagan como una especie de mapa, ¿no? Una planeación de cómo es que llevarían a cabo todo este trabajo. Lo pueden escribir, lo pueden estructurar como a ustedes mejor les funcione, pero tiene que tener sí o sí estos elementos. El primero es que me digan de qué va a ser la investigación. El segundo es cómo es que la empezarían a hacer. El tercero es qué necesitarían para hacer esa investigación que ustedes están proponiendo. El 4 es cómo es que la llevarían a cabo, cómo es que la terminarían esa investigación. Y el 5 es qué tipo de recursos usarían para llevar a cabo esa investigación. La longitud del texto es de máximo, bueno, pueden ser 2 a 3 cuartillas máximo. El formato es a 1.5, bueno, en Times New Roman 12, a 1.5 de interlineado, con justificado al margen. Entonces, bueno, es un texto relativamente corto, pero tienen que condensar un montón de información, ¿no? Entonces, tampoco lo dejen al último. Sí tienen que investigarlo un poco, tienen que planear, ¿no? Tienen que discutir cómo es que se va a planear esto. Entonces, bueno, tienen un mes para hacerlo. Creo que es tiempo más que suficiente para que lo hagan. Y una vez que tengan los equipos, en este mensaje que yo voy a poner en el Classroom, una vez que ustedes ya tengan los equipos, indíquenme quiénes son, ¿no? Pónganme, profesor, nosotros ya somos equipo y los integrantes somos estas personas, ¿no? Entonces, para que yo tenga registro de quiénes están en qué equipo, y ya a la hora de que ustedes se entreguen yo no tenga ningún problema para ponerles su calificación a cada quien. ¿Tienen alguna pregunta de esto, de cómo va a ser? Viridiana, adelante. ¿Profe dijo de hasta 5 o 6 integrantes? De 4 a 6. Pueden ser 4, pueden ser 5 o pueden ser 6. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? O sea, Daniel. ¿Los puntos los va a subir al Classroom? ¿Los puntos? Ajá, los 5 puntos que dijo. Bueno, o sea, los lineamientos. Sí. Ahorita se los pongo. Sí, se los pongo ahorita en el mensaje sí. ¿Alguna otra pregunta de cómo va a ser esto? ¿No? Muy bien. Bueno, si tienen otra pregunta, pues la pueden hacer ahí en el Classroom también, no hay ningún problema. Y pues nos vemos el miércoles con esta lectura que les mandé la semana pasada. Que tengan buen inicio de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, hasta luego.